En esta lección exploraremos cómo configurar un servidor web básico con Fiverr y cómo manejar rutas y solicitudes HTTP de manera efectiva. Aprenderemos a inicializar un servidor web con Fiverr y configurarlo para escuchar en un puerto en específico, además de explorar cómo definir rutas y manejar solicitudes HTTP utilizando Fiverr para responder con diferentes tipos de contenido. Entender cómo agregar middleware en Fiverr para realizar operaciones adicionales como registro de solicitudes, manejo de autenticación, entre otros. Vamos a la práctica. Nos encontrábamos levantando nuestro primer servidor web con Fiverr. En este sentido, ahora vamos a aplicar una configuración y vamos a crear un servidor web utilizando Fiverr y donde vamos a aplicar nuestra primera ruta. Así que bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a detener lo que es el servidor web que está corriendo actualmente. Listo. Y de esta manera vamos ahora a hacer algunas modifications en nuestro main.go. Para ello, repasemos de que tenemos importado Fiverr. A su vez, creamos una nueva instancia de Fiverr y levantamos un servidor en el puerto 3000. Bien, para ello entonces, ahora vamos a definir una ruta principal para devolver algo al navegador. Y en este sentido aplicamos un a punto y aplicamos luego ahora el tipo de método, que en este caso get es el que queremos. ¿Dónde vamos a capturar? En la raíz. Y vamos a definir una función anónima en la cual vamos a obtener el contexto de Fiverr. Para ello entonces escribimos fiverr.ctx y luego error, de esta manera. Genial. Aquí ahora podemos retornar lo que viene siendo aquel contenido que necesitamos devolver al navegador. Aquí vamos a quitarle, listo, ahí, perfecto. Entonces escribo return y le indico que voy a enviar un string en este sentido. Y este string va a tener un típico hola mundo. De esta manera. Bien, el servidor ya está inicializado, pero también podemos utilizar logs para ello, mediante log.fatal y acá podemos lanzar esto. Solo que con esto vamos a necesitar la biblioteca o la librería de log, lo cual acá la tenemos. Genial. Ahora sí podemos levantar lo que viene a ser nuestro servidor con Fiverr. Y de esta manera aplicamos un go run main.go. Hago enter y entonces permito y acá nos está cargando. Así que voy a ir al navegador, hago nuevamente la consulta, la petición desde acá, recargo y como podemos observar, ahora ya encontramos un resultado que dice hola mundo. ¿Por qué? Porque ha detectado una ruta. En este caso es la raíz. Si yo buscase otra información, como por ejemplo test, hago enter, entonces también me devuelve lo anterior. Que en este caso es que no está encontrando por método get lo que es el /test. Esa ruta no existe. Por lo cual, si vamos a la raíz, esa sí existe. Genial. Dice que en este código nosotros creamos una instancia de la aplicación Fiverr. Definimos una ruta para la raíz, que es acá, y manejamos la solicitud enviando, en este caso, un saludo, un string. Ahora, la función que viene siendo esta de Fiverr, se recibe un contexto de Fiverr, que es C, que contiene información sobre la solicitud entrante y proporciona métodos para enviar respuestas. En este caso utilizamos c.sendString para enviar la respuesta. Ahora, ¿cómo implementamos un middleware en Fiverr? Voy a detener lo que viene siendo el servidor porque lo que estoy observando acá es que Fiverr está levantando el servidor, sin embargo no me está generando ningún log. Lo que es acá. No me está diciendo cuáles son las rutas que están siendo llamadas, cuáles son las solicitudes que están siendo invocadas. Así que vamos a desarrollar un middleware. Y para este sentido, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear una función que se llame login middleware. De esta manera.
Y por supuesto vamos a tener el contexto de Fiverr. Para ello vamos a copiarlo, ya lo tenemos por acá cerca. Y lo ponemos por acá. Listo ahí. Genial. Ahora que tenemos log, también podemos hacer una impresión desde acá. ¿Sí? Podemos hacer un printf, imprimir un formato. Y este formato podemos colocarle solicitud recibida. Y podemos colocar los strings que debemos retornar. Para ello entonces, así como lo hicimos en otros frameworks, también podemos señalar qué queremos filtrar. En este caso queremos el método y también queremos el path. Aquí tenemos el path. Bien. Y por consiguiente le decimos un return c.next de esta manera. Genial. Aquí ya tenemos construido lo que viene siendo nuestra función login middleware. ¿Y cómo la utilizamos? Vamos a ir acá arriba. Antes de las rutas podemos hacer la llamada al mismo. De esta manera. Mediante un app.use. De esta manera. Y le indicamos cuál es la función que vamos a trabajar. Que en este caso es login middleware. Lo tenemos. Aquí no requiere nada de esto. Así de esta manera. Genial. ¿Qué pasa entonces si vuelvo a ejecutar el servidor? Permito. Ahora voy al navegador. Y entonces recargo nuevamente. Pero fíjense qué ha pasado. Me ha retornado hola mundo igualmente. Pero ha pasado algo interesante. Lo voy a volver a hacer para que se den cuenta. Hemos recibido una solicitud. En este caso ya me está marcando, ojo acá, la fecha, la hora y a su vez también el string que le dije que devolviera, que sería solicitud recibida. Y luego le pasamos dos parámetros, dos datos, que sería el método y el path, que es la ruta o la URL que está consultando en ese sentido. Para ello entonces aquí me muestra de que el método ha sido por get y que luego hemos intentado también hacer la consulta en la raíz. Y por eso me ha devuelto o nos ha devuelto lo que es un hola mundo. Ahora si pongo test, vamos a ver si esto me devuelve a sí mismo también los tests. Hago enter y en efecto, aquí está mostrando de que se buscó test. Recordemos que tenemos instalado lo que es el Thunder Client, que nos servirá también para hacer nuevas solicitudes y evitar tanto el navegador. En ese sentido vamos a hacer algunas pruebas y entonces desde acá voy a consultar a 127.0.0.1 puerto 3000 y si hago enter este me devuelve un hola mundo y luego desde acá hay una nueva solicitud. Pero ¿qué pasaría si hago una solicitud con el tipo post? Entonces digo send y en efecto aquí dice que el método no está permitido. Sin embargo, acá me muestra de que se ha solicitado un post de esta manera. Genial. Ya hemos podido ver cómo crear un middleware y cómo trabajarlo de nuestra manera. Así que le pueden colocar diferentes tipos de filtros sobre la información que quieren recibir desde lo que es la terminal donde corre el servidor. Genial. Ahora bien, ¿cómo manejamos las rutas y solicitudes HTTP? Así que vamos a crear un ejemplo donde se vea de forma clara y estructurada. Vamos a trabajar una solicitud post donde enviamos un JSON. De caso recibimos un JSON y luego devolvemos el contenido del JSON. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir cerrando por acá esto para que no tenga más espacio. Esto lo dejo más a la derecha. Esto más abajo. Y nos quedamos en el main.go. Para ello entonces vamos a definir una estructura. Esta estructura se va a llamar user. Y entonces la estructura va a tener algunos atributos. Por ejemplo, ID, que va a ser de tipo entero. Y esto va a ser un JSON 2.id. De esta manera. Vamos a colocarlos entre comillas. ID. Listo. Asimismo voy a hacer con los siguientes. En vez de ID, el primero, voy a ponerle username. De esta manera. Este ya no sería un entero, sino que sería un string. De esta manera. Y acá vamos a colocarle username. Voy a duplicar esto. Y entonces, nuevamente, voy a decirle email.
para tener esos 3 datos. Excelente. Lo tenemos por ahí ordenados ya. Bien. En principio, creamos nuestra instancia de Fiverr. Luego manejamos nuestro middleware. Luego definimos una ruta principal. Y luego levantamos lo que es el servidor. Así que, ¿cómo definimos una ruta por medio de post? Bueno, puede ser un poco intuitivo. Por lo que ya hicimos una con get, pues será un poco la misma historia hacerlo mediante post. Bien, voy a copiar esto. Y desde acá, simplemente voy a cambiar lo que es post. De esta manera. Ahora bien, vamos a hacer de cuenta de que esta es una API y que vamos a solicitar, en este caso, usuarios. Listo. Aquí utilizamos el contexto de Fiverr y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adaptarlo a una función que lo que haga es obtener un JSON y que retorne este JSON. Para ello entonces hacemos una extensión de lo que viene siendo nuestra estructura mediante usuario. Y entonces decimos si body parser, de esta manera. Tomamos por referencia lo que viene siendo usuario. Y entonces vamos a decir diferente de nil. Y entonces retornamos en cualquier caso. Bien. Esto lo que hacemos es parsear los datos del cuerpo de la solicitud JSON que está llegando. Para ello entonces, ahora solamente necesitamos hacer un return en el caso de que retornemos la respuesta JSON.json y retornemos un usuario. Genial. Ahora bien, tenemos también acá lo que es levantar nuestro servidor. Buenísimo. Vamos a probar que esto esté corriendo perfectamente. Así que guardo, detengo el servidor que está corriendo actualmente y ahora voy a proceder a levantarlo. Entonces le digo un go run main.go, levantamos, permitimos y entonces cuando nuevamente volvemos a hacer consultas, vamos a hacer por post. En este caso todavía me sigue diciendo de que el método no está permitido y esto es porque está buscando la ruta barra. Y en barra, si lo notan, es un punto get, o sea que es el método get. Entonces, para llegar a post tenemos que hacer API usuarios. Así que si me llevo esta información, lo tenemos por ahí, y le digo send. Si lo podemos encontrar, aquí lo está encontrando en sí. Sin embargo, no está funcional, porque no está esperando esos datos. Por ello, entonces, vamos a mandar unos datos coherentes. Así que cuando realizamos esta solicitud post a la ruta de API usuarios en el servidor de Fiverr, se espera que el cuerpo de la solicitud contenga datos en formato JSON que representen un usuario. Estos datos deben incluir al menos 3 campos, que fueron los que se han definido por acá: ID, username, email, tal y como se define en esta estructura. Muy bien. Para entonces vamos a estructurar esto. Vamos a irnos a body y en body nosotros podemos crear nuestro JSON. Para ello sería de esta manera. Le indicamos un ID y le decimos 1. Luego el username. Le voy a colocar por valor Gerson Martínez, coma. Y por último nos faltaría email, que voy a colocarle gerson@crashel.com. Bien, ahí tenemos ya hecho un JSON. Ahora vamos a proceder a utilizar lo que es nuestra solicitud. Entonces voy a darle clic en Send. Ojo, ahora fijémonos de que el status es 200. Y 200 significa OK. Bien, aquí también hemos recibido la solicitud nuevamente. ¿Y qué respuesta deberíamos recibir según el return C.JSON y que tiene usuario? En este caso es la misma información que se ha colocado por acá. Es la que deberíamos de recibir. Vamos a ver la respuesta. En efecto, aquí está. Bien. ¿Qué pasa entonces si le cambio acá a y le digo send nuevamente? Entonces encontramos nuevamente la respuesta anterior. Genial. Esto está funcionando. Así que el servidor Fiverr recibe estos datos y los analiza para convertirlos en una estructura user, que es la que se ha definido acá.
Luego, el servidor puede realizar cualquier operación adicional necesaria con estos datos, que es desde este lugar, en lo cual finalmente responderá con los mismos datos del usuario en formato JSON como confirmación de que la solicitud fue procesada correctamente. Con estos pasos hemos creado con éxito un servidor web funcional con Fiverr. La definición de rutas, la implementación de controladores y la configuración inicial del proyecto son fundamentales para comenzar a construir aplicaciones web emocionantes.